Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Enos nació en una época marcada por cambios y desafíos espirituales. Era hijo de Set, nieto de Adán y Eva, y creció escuchando historias sobre el jardín del Edén, un paraíso perdido que nunca vio, pero que aún se cernía sobre su familia como una sombra lejana. Su abuelo, el primer hombre formado por las manos de Dios, ya era viejo cuando Enos llegó al mundo. Las arrugas del rostro de Adán parecían contener secretos que nadie más podía contar, y tal vez por eso los ojos del anciano patriarca se perdían en el horizonte, como si tratara de ver algo más allá de lo que los demás veían. Desde niño, Enos se había dado cuenta de que su familia tenía un peso. No era solo el peso de la supervivencia, del duro trabajo en la tierra, sino algo más profundo, un inexplicable anhelo de una época en la que Dios caminaba al lado de los hombres. Había noches en que Enos se sentaba junto al fuego, escuchando a su padre hablar de los días anteriores a la caída, cuando el mundo aún era puro. Hablaba del Edén con un tono mezclado de asombro y tristeza, y cada palabra caía sobre Enos como gotas de lluvia sobre tierra seca. Echa un vistazo a más historias bíblicas llenas de emoción, suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Pero el tiempo no se hizo esperar. Los días pasaban y la humanidad crecía. Las tierras se llenaron de gente que no conocía al Creador tan bien como sus antepasados. Enos se dio cuenta de que con el paso de los años, muchos se apartaban de Dios, como si solo fuera un recuerdo antiguo, un nombre susurrado en el viento. Había algo en el aire, una inquietud que no podía explicar, pero que crecía cada vez más en su pecho. Fue esta inquietud la que un día le llevó a abandonar la tribu y caminar solo por el campo, tratando de comprender lo que ardía en su interior. Se acercaba la noche, el cielo se coloreaba de tonos dorados y lilas, y Enos intuía que algo estaba a punto de suceder. El viento soplaba suavemente entre la hierba alta, agitando las hojas como si susurrara secretos ancestrales. Enos caminaba sin prisa, con los pies tocando ligeramente la tierra, como si temiera perturbar el silencio de la creación. El cielo sobre él se oscurecía lentamente, pintado en tonos violeta y azul profundo. Aparecieron los primeros puntos brillantes, parpadeando en el firmamento como si estuvieran allí solo para observarle. Pero en el interior de Enos, lo que se movía no era el silencio, era una llamada. Desde niño, había aprendido que Dios existía, que era poderoso y que un día había caminado entre los hombres. Pero, ¿por qué ahora le parecía tan lejano? ¿Por qué los hombres habían dejado de llamarle? Esta pregunta le rondaba por la cabeza. Había visto a su propia generación alejarse, demasiado ocupada con las tareas del día, la cosecha, la casa, las cargas de la vida. Dios era un nombre pronunciado, pero no buscado, y esto inquietaba a Enos de un modo que no podía explicar. Se arrodilló en el suelo, sintiendo la tierra fría bajo sus rodillas. Por un momento cerró los ojos y respiró hondo. Luego abrió la boca y habló. Al principio, su voz sonó baja, como un susurro vacilante. Pero a medida que las palabras fluían, algo en su interior se desató. Era un grito, un anhelo que ni siquiera sabía que guardaba en su pecho. Llamó a Dios, no como si hablara de Él, sino como si hablara con Él.
Gritó como un hijo que echa de menos a su padre, como alguien que anhela una respuesta. Y allí, en medio de la noche, en el campo solitario, donde solo el viento y las estrellas daban testimonio, Enós siguió clamando, hasta que algo cambió. No sabría decir si fue el aire, si fue un peso que se movía en su interior o si fue la simple certeza de que Dios le escuchaba. Pero algo había cambiado, y esa sensación... This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Le hizo no querer parar. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. La voz de Enós se hacía cada vez más firme, cada palabra cargada de un profundo deseo, como si su propio corazón hablara por él. Al principio parecía que solo el viento respondía, llevando su grito más allá de las colinas. Pero algo cambió. El silencio de la noche ya no parecía vacío. Había una presencia, invisible pero tan real como el suelo bajo sus rodillas. El pecho de Enós subía y bajaba rápidamente, no por cansancio, sino por una mezcla de asombro y reverencia. Todo su cuerpo parecía despertar a algo que nunca antes había sentido. Cerró los ojos con más fuerza y contuvo la respiración un instante. Un suave calor recorrió su piel, como si un fuego invisible se encendiera en su interior. No era un fuego que quemaba, sino que iluminaba, y en ese instante lo supo. Dios estaba allí. No con truenos o voces que rasgaran los cielos, ni con grandes señales o tormentas que barrieran la tierra, sino con una paz que lo envolvía todo. Enós sintió que las lágrimas le corrían por la cara sin darse cuenta. Sollozaba, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía haberlo estado esperando toda su vida. Dios no estaba lejos. Dios nunca había estado lejos. Y entonces llegó la respuesta. No en palabras audibles, sino en algo que le llegó al alma de un modo que nunca podría explicar. Sintió que le quitaban un peso de encima, una ligereza que hizo que su corazón quisiera volar. Sus pecados, sus errores, sus dudas, todo parecía disolverse en aquella presencia. No necesitaba nada más. Allí, en aquel momento, Enós supo que había sido escuchado, que había sido aceptado. Su cuerpo aún temblaba cuando abrió los ojos, jadeante. Las estrellas brillaban más, el viento parecía cantar, y en el fondo de su alma lo sabía. Esto no era más que el principio, porque ahora, más que nunca, comprendía que su plegaria no podía detenerse. Enós se levantó lentamente, como si aún intentara comprender todo lo que acababa de ocurrir. Tenía las rodillas sucias de tierra, la cara todavía húmeda de lágrimas, pero en su interior había una certeza que antes no existía. Dios había respondido, no con palabras que pudiera oír, sino con una presencia tan real que parecía haberse grabado en su corazón. Respiró hondo y miró a su alrededor. El mundo seguía siendo el mismo. El campo se extendía ante él. Los árboles se mecían con el viento y las estrellas centelleaban en el cielo. Pero para Enós todo parecía diferente. Ya no veía aquel lugar como un simple pedazo de tierra, sino como un testimonio vivo de la grandeza de Dios. Cada hoja que ondeaba a su alrededor, cada brisa que tocaba su piel, parecían ecos de la voz del Creador. Un pensamiento cruzó su mente. Si Dios le respondía, si Dios le escuchaba, ¿por qué no gritaban también los demás?
¿Por qué su pueblo se había alejado tanto? Era como si estuvieran dormidos, como si hubieran olvidado algo que una vez fue esencial. Algo dentro de Enos ardía. No podía guardárselo para sí. Lo que había ocurrido aquella noche no podía acabar ahí, en el silencio de un campo solitario. Necesitaba hacer más. Tenía que enseñar, tenía que llamar a otros a esta búsqueda. Pero ¿cómo? ¿Cómo conseguir que volvieran a mirar a Dios? Con este pensamiento, Enos comenzó a caminar de regreso a su aldea, sintiendo que el peso de esta nueva misión crecía en su interior. Cada paso que daba parecía cargado de un nuevo propósito, como si un camino se trazara ante él. No sabía exactamente lo que le esperaba, pero una cosa era segura: no se quedaría callado. El amanecer teñía de dorado el cielo cuando Enos cruzó los límites de la aldea. Las primeras luces del día iluminaban las sencillas cabañas, las hogueras que aún despedían volutas de humo en el aire frío de la mañana. Los hombres salían a trabajar, los niños corrían por los campos, las mujeres llevaban cestas con comida. La vida seguía su propio ritmo, pero Enos lo veía todo de otra manera. Miró a su alrededor, buscando los rostros familiares de su familia, sus vecinos, aquellos con los que había crecido. Hacían su vida como de costumbre, pero ahora veía algo de lo que antes no se había dado cuenta: la ausencia, no de personas, sino de algo más grande, de una llamada. Dios estaba allí, tan cerca como lo había estado de él la noche anterior, pero nadie parecía darse cuenta. Se le estrujó el corazón. ¿Cómo podía cambiar eso? ¿Cómo podía hacerles ver lo que él veía ahora tan claramente? Enos no era un líder, no era un hombre fuerte ni influyente. Solo era alguien que había rezado, alguien que había sido escuchado. Pero tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. La respuesta había estado ahí todo el tiempo. Si Dios le había escuchado cuando clamó, entonces este era el camino. No se trataba de palabras bonitas, discursos o fuerza. Se trataba de rezar. Así que, sin dudarlo, cayó de rodillas en medio del pueblo y empezó a gritar. Su voz atravesó el silencio de la mañana, fuerte y sincera, llevada por el mismo fuego que ardía en su interior. Algunos se detuvieron, otros fruncieron el ceño, confusos, pero a Enos le daba igual. Rezaba, intercedía, invocaba el nombre de Dios como si su vida dependiera de ello. Y poco a poco, algo empezó a suceder. La gente que solo había mirado desde lejos, ahora se acercaba, curiosa, vacilante. Algunos bajaban la cabeza, otros murmuraban algo en voz baja, casi como un tímido eco de la oración de Enos. Y entonces, en medio de aquel pequeño pueblo, donde el nombre de Dios se había convertido solo en un lejano recuerdo, algo empezó a despertar. Al principio, solo era él, arrodillado en el suelo de tierra, con las manos en alto. Su voz rompía el silencio de la mañana. Enos gritaba como si estuviera solo en el mundo, como si cada palabra que salía de su boca fuera arrancada directamente de su corazón. Pero ya no estaba solo. La gente empezó a acercarse a él, primero con curiosidad, luego con algo parecido a una silenciosa inquietud. Había algo en aquella oración, algo diferente, algo que hacía que se formara un nudo en el pecho de quienes la escuchaban. Uno a uno, los ojos antes indiferentes comenzaron a llenarse de un extraño brillo, como si resurgiera un recuerdo olvidado. Enos no se levantó ni se detuvo. Sintió el peso de aquel momento, sintió que algo se despertaba, que el velo que cubría los corazones de su pueblo empezaba a descorrerse. El nombre de Dios, que durante tanto tiempo había sido tratado como un susurro lejano, se proclamaba ahora en medio del pueblo, fuerte, vivo y ardiente. Entonces llegó el primer sollozo. Una mujer del fondo cayó de rodillas. Sus manos cubrieron su rostro y un profundo llanto sacudió su cuerpo. Luego, un hombre. Luego otro.
uno a uno, como si una ola invisible pasara sobre ellos. Más y más personas comenzaron a caer de rodillas, a levantar la voz, a invocar el nombre del Señor. Pero donde brilla la luz, también se mueven las sombras. No todos estaban contentos con lo que veían. En medio de la escena, algunos miraban con desconfianza, los brazos cruzados, los ojos entrecerrados. Empezaron a surgir murmullos entre los que no entendían lo que estaba pasando, y Enos lo sabía. El despertar siempre trae oposición, pero también sabía que no podía detenerse. Los murmullos crecieron como el viento antes de la tormenta. Algunos observaban la escena con ojos entrecerrados y desconfiados. Enos sintió las miradas clavadas en él, cargadas de dudas y resistencia. Siempre había quien no entendía, quien temía lo que no podía controlar. Un hombre alto y de semblante rígido se adelantó. Se llamaba Jared, uno de los ancianos de la aldea, conocido por su voz firme y su forma práctica de ver el mundo. Se cruzó de brazos, mirando a la gente arrodillada, algunos llorando, otros clamando, y su ceño se frunció. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el aire como una cuchilla. La gente guardó silencio un momento. Algunos bajaron la cabeza, como si hubieran sido sorprendidos por algo malo. Otros seguían temblando, luchando contra la emoción que se había apoderado de sus cuerpos. Pero Enos no apartó la mirada. Sentía el peso de la pregunta, pero no había miedo en su interior. Se levantó despacio, con las rodillas aún marcadas por la tierra, el corazón palpitante pero la voz firme. «Clamamos al Señor», dijo, su voz resonando en el repentino silencio. «Al Dios de nuestros padres, el Dios que nunca nos ha abandonado, pero al que hemos olvidado». Jared se quedó mirándolo un momento con los músculos de la mandíbula tensos. Abrió la boca para responder, pero entonces ocurrió algo. Una mujer caída empezó a hablar, con la voz enturbiada por las lágrimas. «Lo he sentido», susurró, mirándose las manos como si sostuviera algo invisible. «Dios está aquí». Y entonces otro hombre a su lado asintió, con la voz ronca. «Yo también». Uno a uno, los que habían sido tocados empezaron a hablar, sus voces se sumaban como una llama que se extiende. Pero mientras unos despertaban, otros se negaban a creer. El conflicto crecía, la división empezaba a formarse. Y Enos sabía que esto era solo el principio. El aire estaba cargado de algo que nadie podía explicar. Por un lado, los que habían sido tocados, cuyos ojos brillaban como si vieran algo más allá de lo visible. Del otro, los escépticos, los que se cruzaban de brazos, dudosos, desconfiados, algunos incluso enfadados. Jared seguía allí observando, con el ceño fruncido, como si tratara de comprender lo que ocurría. «Es solo una emoción pasajera», dijo, sacudiendo la cabeza. «Ya lo he visto antes. Mañana todos volverán a sus vidas y nada habrá cambiado». Pero una voz le interrumpió. «¡No!». Era un joven, un chico que hasta entonces siempre había estado callado, uno de tantos en el pueblo. Pero ahora su voz sonaba fuerte, como si acabara de descubrir algo que nunca antes había sabido. «Me he pasado toda la vida oyendo hablar de Dios», continuó, con los ojos fijos en Jared, «pero nunca lo sentí. Nunca supe lo que era invocar su nombre de verdad. Hoy lo sé». El silencio que siguió fue pesado. Jared apartó la mirada y algo se reflejó en su rostro. Por un breve instante no fue ira ni desprecio, sino algo parecido a la duda. Enos se dio cuenta. Vio que incluso los más resistentes sentían algo diferente, algo que no podían negar. Pero el corazón del hombre puede ser duro como la piedra cuando se resiste a lo que no comprende. Los días que siguieron estuvieron marcados por los cambios. Algunos empezaron a reunirse para orar al Señor, a llamarle por su nombre como había hecho Enos. Otros, en cambio, empezaron a alejarse, recelosos y molestos. El pueblo estaba dividido,
como si dos caminos comenzaran a formarse ante ellos. Las noches empezaron a ser diferentes en el pueblo. Donde antes solo se oía el susurro de los árboles y el crepitar de las hogueras, ahora se oían voces. Al principio eran pocas, tímidas, casi como ecos vacilantes, pero con el tiempo crecieron. Hombres y mujeres empezaron a reunirse en grupos, a sentarse alrededor del fuego y a invocar el nombre del Señor. Las plegarias, antes olvidadas, volvieron a llenar el aire. Era algo nuevo, algo que nunca habían hecho con tanta intensidad. Los que habían sentido la presencia de Dios ya no podían vivir como antes. Era como si les hubieran quitado un velo de los ojos. Cuando hablaban, sus rostros tenían un brillo diferente, una certeza que antes no existía. Pero no todos veían esto como algo bueno. Los ancianos del pueblo empezaron a molestarse. Miraban aquellas reuniones con expresión tensa, los ojos llenos de dudas. Era peligroso cambiar lo que siempre había sido igual. Y en el fondo había miedo. Porque si Enos tenía razón, si los que le seguían tenían razón, entonces significaba que algo iba mal en la forma en que habían estado viviendo hasta entonces. Jared, que había permanecido en silencio durante los últimos días, finalmente habló. ¿Invocar el nombre del Señor? Miró fijamente a Enos, con voz irónica, como si eso fuera a solucionar algo, como si las palabras pudieran cambiar el destino de los hombres. Pero antes de que Enos pudiera responder, otro hombre se levantó, un anciano, con el rostro marcado por el tiempo pero los ojos acerados. Las palabras no pueden cambiar el destino de los hombres, dijo. Pero Dios sí puede. Jared no respondió. Su rostro se puso rígido y apretó los puños. Algo en su interior luchaba contra lo que estaba ocurriendo, y Enos supo, en ese instante, que la batalla aún no había terminado. Pasó el tiempo, y la aldea nunca volvió a ser la misma. Los que habían experimentado el despertar siguieron clamando, buscando al Señor día tras día. El nombre de Dios, antes olvidado, se oía ahora al amanecer, al atardecer, bajo el cielo estrellado de las noches silenciosas. Era como si una nueva llama se hubiera encendido y nada pudiera extinguirla. Pero el conflicto persistía. Algunos se negaban a aceptar este cambio, miraban con recelo a los que rezaban, como si temieran lo que no podían comprender. Jared se convirtió en la voz más alta de la oposición. Para él, todo era una tontería, una pérdida de tiempo. El destino del hombre era luchar por la tierra, por la comida, por la supervivencia. Invocar a un Dios invisible, eso no resolvería nada. Enos, sin embargo, nunca discutía. No necesitaba demostrar nada con palabras, solo rezó. Y siguió rezando. Sabía que los corazones de los hombres eran de tierra dura, pero la lluvia de la presencia de Dios podía ablandarlos con el tiempo. Algunos, sabía, nunca se doblegarían, pero otros ya eran diferentes. Con los años, la fe de Enos se convirtió en un testimonio vivo. No era un guerrero ni un gran líder. No levantaba espadas ni gobernaba a los hombres, pero fue a través de él que el nombre del Señor volvió a ser invocado. Su vida se convirtió en un hito, un recordatorio de que Dios nunca estaba lejos, solo esperaba ser llamado. Y así, cuando sus días llegaron a su fin, Enos se fue como había vivido, en comunión con Dios. Su nombre quedó grabado en la historia no por las obras de sus manos, sino por el clamor de su corazón. Y su voz, incluso después de haber sido silenciada por la muerte, nunca dejó de resonar. Porque siempre que un hombre, una mujer o un niño se inclinan para invocar el nombre del Señor, Enos está allí, en espíritu, entre los que nunca han dejado de buscar la presencia de aquel que lo creó todo. Los días de Enos llegaron a su fin, pero su legado permaneció. No dejó monumentos, ni riquezas, ni conquistas terrenales que recordar. Lo que dejó fue algo mucho más grande, una llamada, un eco que nunca se ha apagado.
porque fue en los días de Enós cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, y ese clamor nunca ha cesado. Su historia nos enseña algo profundo. Enós no era el más fuerte, ni el más sabio, ni el más influyente. No tenía poder sobre los reyes, no empuñaba armas, no poseía nada más que un corazón que anhelaba a Dios. Pero a veces, eso es exactamente lo que lo cambia todo. A veces basta una sola voz que grite en medio del silencio para despertar a los que duermen. La vida de Enós nos muestra que por muy lejos que parezca estar el Creador, Él nunca nos abandona. Él está ahí, esperando, pero hay que llamarle, hay que buscar, insistir y no callar. Enós lo hizo, y gracias a su fe, muchos otros aprendieron a hacer lo mismo. También aprendimos que siempre habrá resistencia. No todos aceptaron la llamada de Enós. Muchos dudaron, se resistieron, incluso se burlaron. Pero él no se rindió, porque la verdad no necesita ser impuesta, necesita ser vivida. Y Enós vivió su verdad hasta el final. Y ahora, tanto tiempo después, la pregunta sigue resonando. ¿Quién en estos tiempos sigue invocando el nombre del Señor? ¿Quién tiene el valor de gritar cuando todos a su alrededor callan? La respuesta está en cada uno de nosotros. Mientras haya alguien dispuesto a doblar la rodilla y clamar a Dios, el legado de Enós nunca morirá. Si te ha gustado la historia de Enós y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.